Voz de la Patria Grande. El ejército ruso dijo que sus fuerzas han repelido los ataques ucranianos en áreas como Kharkov y Avdiivka. El Ministerio de Defensa ruso anunció que había repelido múltiples ofensivas y había lanzado varios contraataques en las últimas 24 horas, destruyendo 7 vehículos blindados, 25 automóviles y varios otros equipos. Mientras tanto, las fuerzas de defensa aéreas rusas derribaron un avión de combate ucraniano. Ucrania informó haber atacado instalaciones energéticas en el Oblast de Astrakán de Rusia con drones, según sus actualizaciones del día de ayer sobre el conflicto. Ese mismo día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó una actualización sobre la situación, afirmando que hasta el lunes por la tarde se habían producido 53 batallas en las zonas del frente. Las unidades de misiles y artillería ucranianas atacaron 18 áreas de concentración de personal y equipo ruso, un depósito de municiones, 2 puestos de mando, una plataforma de guerra electrónica, 2 sistemas de defensa aérea y 4 sistemas de artillería. Además, el ejército ucraniano informó sobre ataques con drones contra una instalación energética en la región rusa de Astrakán y una refinería de petróleo en Volgogrado. En el día lunes también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que espera llegar a un acuerdo con Ucrania para el acceso a los minerales de tierras raras y otros recursos del país como una compensación por el continuo apoyo de Estados Unidos a Ucrania. La parte ucraniana aún no ha respondido con la propuesta. Aunque las cifras son poco claras, al menos 110.000 rusos han resultado heridos en la guerra de agresión lanzada por Moscú contra Ucrania. Más de la mitad ha perdido al menos una extremidad. Hoy se sienten abandonados. Rusia no entrega cifras oficiales sobre el número de soldados muertos o heridos en la guerra. En octubre de 2023, el viceministro de Trabajo y Protección Social, Alexei Bobchenko, dijo que el 54% de los soldados rusos gravemente heridos habían sufrido la amputación de al menos uno de sus miembros. Y a finales de 2024, la viceministra de Defensa, Anna Shishkova, a quien los medios rusos independientes describen como pariente de Vladimir Putin, elevó el total de discapacitados de guerra a 110.000. Cinco muertos en el ataque ruso contra la ciudad de Izium. Al menos 5 personas y una veintena de heridos, según lo confirma el gobernador de la región tras un ataque en estas últimas horas. La localidad de Izium tenía antes de la guerra cerca de 45.000 habitantes. Fue ocupada por los rusos a comienzos de la invasión a gran escala y recuperada por las fuerzas ucranianas en su primera contraofensiva en el otoño de 2022. La ciudad está desde entonces en manos del gobierno de Kiev y, como todas las localidades relativamente cercanas al frente, es atacada habitualmente por las fuerzas rusas. La decisión de Donald Trump de congelar la ayuda económica y humanitaria a Ucrania profundizó la crisis en el país. Desde el inicio de la invasión rusa, Kiev había recibido más de 34 millones de euros en asistencia no militar de Estados Unidos, pero la suspensión de estos fondos dejó a Naciones Unidas y a varias ONG con serias dificultades para operar. A la crisis económica se suma un nuevo condicionamiento. Trump exigió tierras raras a cambio de retomar la asistencia. Estos metales clave para la fabricación de tecnología avanzada son un recurso estratégico que Ucrania posee en cantidades significativas. La demanda generó tensiones y complicaciones adicionales para el gobierno ucraniano. Con la guerra en curso y el respaldo de Occidente en duda, Ucrania enfrenta un panorama incierto mientras Rusia avanza en el frente y la situación humanitaria se deteriora.
Y a pesar de avanzar a un ritmo más lento, las tropas rusas siguen sufriendo grandes pérdidas en el frente, según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Solo en enero las bajas rusas superaron las 48.000, convirtiéndolo en el segundo mes más letal para Moscú desde el inicio de la invasión en el año 2022. El análisis indica que, aunque los rusos ganaron unos 498 kilómetros cuadrados en enero, el costo humano fue altísimo, 96 bajas por kilómetro cuadrado tomado. Además, el avance territorial fue menor en comparación con diciembre, cuando las fuerzas rusas capturaron más territorio, pero con una cifra similar de bajas. Los combates en Ucrania siguen siendo muy intensos, con 110 enfrentamientos registrados en las últimas 24 horas. La mayoría en el sector de Pokrovsk. Las fuerzas rusas lanzaron más de 6.000 ataques de artillería, 91 bombardeos aéreos y usaron más de 2.200 drones kamikaze contra posiciones ucranianas. A pesar de la presión, las tropas ucranianas lograron repeler múltiples ofensivas en distintos sectores del frente. En Pokrovsk, el punto más caliente, los ucranianos frenaron 38 ataques rusos apoyados por aviación de asalto y bombardeo. También se registraron enfrentamientos en Kupiansk, Liman, Kramatorsk y Toretsk, donde las tropas rusas intentaron avanzar sin éxito. En cuanto a la región de Kursk, las fuerzas ucranianas repelieron 7 ataques enemigos y sufrieron 60 bombardeos aéreos. El Estado Mayor ucraniano informó que en el último día murieron 1.270 soldados rusos, elevando las bajas totales desde el inicio de la invasión a más de 842.000. Las autoridades rusas afirman que el atentado en Moscú, que mató a Armen Sarkisian, jefe del batallón prorruso Arbat, fue causado por un terrorista suicida. Según la versión preliminar, el atacante oriundo de Armenia detonó un explosivo en la entrada de un edificio residencial. Aunque Rusia señala a un suicida, no descarta la huella ucraniana, recordando el atentado de diciembre contra el teniente general Igor Kirillov, también atribuido en aquel entonces a Kiev. La explosión de ayer dejó 2 muertos y 3 heridos en un nuevo episodio de violencia que Moscú vincula con la guerra en Ucrania. Las fuerzas rusas convierten en cenizas un bastión ucraniano. El ataque fue realizado con los sistemas de lanzacohetes múltiples TOS-1 Asont-Sepiok y drones. Los soldados rusos destruyeron un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona boscosa de la provincia de Kharkov, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. El ataque fue realizado con los sistemas de lanzacohetes múltiples TOS-1 Asont-Sepiok y con drones con el sistema de lanzamiento de munición. En el video, publicado por la cartera militar rusa, se puede ver cómo la tripulación de TOS-1 Asont-Sepiok y los operadores de drones realizan el ataque preciso. Tras el impacto de los proyectiles, las posiciones ucranianas explotan y de ellas solo quedan cenizas. Además, en la grabación, se puede ver a un grupo de soldados que sale corriendo de su escondite y es alcanzado por un proyectil lanzado desde un dron. Voz de la Patria Grande.